¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Y tu invitada del día, que hemos conversado en alguna ocasión, Sí. no en persona. Bienvenida, Silvia Tedín. Muchas ¿Cómo gracias por estás? invitarme. Muy bien, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Por La favor, mañana de hoy. tenemos mucho de qué hablar en esta ocasión de lo que es gestión fiscal de las pymes constructoras. Sí, Silvia trabaja un poco en todo el desarrollo de las pymes. Ellos Exacto. tienen en su estudio un apartado que se llama Misión Pyme, en el cual Exacto. trabajan muchísimo. Quiero que empieces por ahí, que me cuentes un poco qué es Misión Pyme dentro de SMS. Exacto. Te cuento primero, nosotros vemos Misión Pyme como una oportunidad para las pymes en consultoría. Hoy la pyme, con la situación de contexto que tenés, está más ávida de consultoría que nunca. ¿Por qué? Porque necesita en áreas como financiamiento, en áreas como la financiera, digamos, propiamente dicha, donde no tiene muchas veces un CFO en la empresa, consultoría de nivel que le permita aprovechar los beneficios existentes, porque el contador que lleva la diaria, ¿sí?, que es muy bueno, digamos, para esa gestión, es imposible que pueda saber de todos los temas que hoy necesita una pyme para poder atravesar los avatares que te presenta la economía. Hoy en un contexto muy complejo, donde tenés una caída de actividad muy importante y con una presión fiscal récord, tenés que estar ocupándote de la planificación fiscal hasta el financiamiento de cómo vendo un cheque cuando tengo las tasas de mercado que tengo y no puedo acceder, digamos, a lo que era el financiamiento bancario por excelencia, que era el mayor, digamos, motor para poder financiar a la pyme. Entonces, es una realidad que hoy las pymes necesitan esta consultoría, sí, y nuestro producto justamente apunta a las 10 misiones. Las 10 misiones son las 10 áreas que atravesan todo en una visión 360 a la empresa, para nutrirla justamente de ese asesoramiento que necesita tomar en distintos momentos, que puede ser desde una reducción de costos y una planificación fiscal, o puede ser una estrategia para implementar tecnología, algo también que se viene, que estábamos hablando un poco con Facundo antes de la nota, de la transformación digital que van a atravesar las pymes en los próximos años, también estamos para eso, y para diferentes servicios que vaya necesitando. Obviamente hoy la coyuntura hace que necesite mucho más la misión de financiamiento y la misión de gestión de costos y gestión fiscal, como que bien lo dijo Facundo, porque bueno, es una urgencia, digamos, y como todo, a veces lo importante no se atiende por atender lo urgente, ¿no? Porque es un poco lo que te marca la economía de este momento y lo que está transitando el país en un año tan complejo como este. Sí, ¿no crees también que un poco el contexto te lleva a eficientizar algunas áreas que sí, cuando hay trabajo, cuando hay volumen de ventas, no lo harías? No lo harías. Es digo, correcto. Es un proceso que tal vez sea beneficioso y que sería... Yo creo que en toda crisis hay una oportunidad, claro, y el empresario pyme de esto sabe mucho, porque justamente Argentina es un país que es cíclico y que te obliga en determinados momentos a revisar, porque es una sensación de que, a ver, si no reviso, posiblemente me quedo sin negocio. Claro. Entonces, un poco como decís vos, este es el momento de revisar, porque en las épocas de vacas gordas tal vez no lo vas a mirar, porque vos ves que hay rentabilidad, hay negocio, la economía fluye, pero cuando suceden situaciones, hitos, digamos, como el que tenemos hoy en nuestro país, estás obligado a revisar, porque si no te quedas sin negocio. Claro. Entonces tenés que hacer más eficientes los procesos, tenés que instalar procesos si no los tenés, Sí. tenés que, y esto no significa reducir gente, esto significa redimensionar el trabajo, reacondicionar algunos procesos que están obsoletos en cuanto a la realidad que hoy tenés, inclusive a la realidad fiscal, porque también el fisco te exige otra cosa, y tenés que irte ayornando, digamos, a nuevas realidades que hacen que la pyme se tenga que reconvertir. No es fácil, obviamente no es fácil, porque el empresario está en una rutina, como decís vos, donde lo urgente te lleva, te diría, el 80% del día, y te queda un 20% para planificar, en el mejor de los casos. Y es muy difícil, sin ayuda externa, poder hacer justamente esta planificación que se necesita en todas las áreas del negocio. ¿Dónde crees que está el foco principal que ves vos hoy, por la coyuntura, por la situación? ¿En qué ponen el foco hoy las pymes? ¿En financiamiento o en lo fiscal exclusivamente? Mira, hoy tenés una mezcla, porque ¿qué pasa? La presión fiscal es récord, entonces eso hace que vos tengas un socio oculto, que es el Estado, que ya no es tan oculto, donde permanentemente tenés situaciones que hacen, como por ejemplo el derecho a la exportación de servicios, donde tenés nuevos impuestos que vos no pensabas que ibas a tener, y vos tenés una actividad montada y un determinado flujo de negocios en base a determinadas variables. Entonces te obliga permanentemente a tener que repensar tu negocio y ver cómo redireccionás, digamos, a veces podés trasladarlo y a veces no podés trasladarlo. Nosotros hablamos con muchos clientes que están muy preocupados porque la realidad era que pensaban que los impuestos iban a disminuir. De hecho, tuvimos una reforma fiscal, un impuesto a las ganancias,
Y bueno, todo pensaba que iba en línea de eso y resulta que terminamos en una carga fiscal mayor a la que se había pensado. Entonces, por un lado tenés la pata fiscal y por el otro lado tenés la pata de financiamiento, donde hoy la FIP dice, bueno, nosotros somos el mayor banco, financiamos a las pymes, pero la realidad es si no tenés financiamiento hoy, porque los bancos tienen sistemas de tasas donde son prohibitivas, si la FIP no te da mayor flexibilidad para poder pagar, es imposible. Hoy estás con un plan nuevo que se lanzó con fecha de corte el 31 de enero, que queda corta ya, porque si la primera cuota vence el 16 de septiembre, tenés que pensar que la fecha de adhesión de deuda tiene que ser el devengado mucho más cercano a la fecha de corte, porque si no, no sirve. Claro. Y después tenés que podés meter planes caducos, pero no podés meter planes vigentes. Y hoy lo que le pasa a las pymes es que tenés hasta 6 planes de 8 cuotas. Entonces, ponete a pensar, financiar las cargas de un mes, el IVA de un mes, tenés 2 planes. En 3 meses tenés el cupo tomado. Claro. Y no podés meter un nuevo plan hasta que se libera el cupo que tenés. Entonces realmente el sistema es un poco perverso, porque donde no tenés financiación de ningún tipo y la FIP no flexibiliza y aumenta la cantidad de cuotas o me da un nuevo plan más amplio, es como que no podés volver a dar las cartas de nuevo y decir, bueno, miro para adelante. Entonces, hoy es bastante difícil. Hoy lo único que funciona, te diría que es el sistema de SGR y un poco lo que es fondos de las aseguradoras, FONDEP, que están en tasas del 43-44%, pero realmente es una locura que no tengas con qué financiar, digamos, el pago de los impuestos. Ahora, ese es un poco el camino que pueden encontrar cuando se acerca una pyme a ustedes porque ven este contexto tan complejo. Exactamente. Nosotros ahí lo que vemos es qué necesidad tiene y dónde podemos nosotros hacer un cambio, porque hay muchas cosas. A veces la pyme en el avatar, por ejemplo, no se da cuenta que tal vez la RT le aumentó un punto y no hace la revisión de RT anual que vos podés hacer una vez al año con tu productor de seguros también. ¿Por qué? Porque la realidad lo lleva puesto y está mirando tantas cosas que no percata estos pequeños cambios que vos tal vez te van aumentando de un punto, medio punto, y en los últimos 2 años no te diste cuenta que capaz estás pagando 2, 3 puntos más de RT, claro. Que cuando lo revisás, y sí, encontrás un gran ahorro, pero el tema es tener el tiempo y tener la persona que lo haga, porque el empresario pyme está en demasiados temas. Hoy te diría que el día a día te lleva completamente toda la gestión. Porque preocupado por la venta, la cadena de pagos que está bastante estresada, son situaciones que hacen que no te pones a mirar estas cosas, ¿entendés? Si no tenés una persona que no está... No hay tiempo y la urgencia es como que se lleva todo el día. Y lo importante que son este tipo de cosas, que son ahorros fiscales muchos, o otros son beneficios, como te comentaba, nosotros ahora el 5 de junio vamos a estar dando un desayuno donde vamos a hablar de financiamiento y crédito fiscal para capacitación. La pyme puede solicitar los bonos de crédito fiscal para pago de impuestos, pero muchas veces no lo sabe. No sabe ni que se abrió la ventana, ni que está vigente, ni para qué lo puede utilizar tampoco. Entonces, también hay muchas cosas que a veces son de desconocimiento. Y después tenemos un certificado fiscal para la pyme, una ley pyme, que el año pasado, lo que tiene que ver con la inversión productiva, venció una parte de la ley y no se prorrogó. Todavía no tenemos ni una nueva ley, ni la prórroga de la anterior. Entonces también estamos en una situación donde a la pyme se le van achicando los beneficios. ¿En qué quedó eso que yo sé que vos estabas muy encima, que era la puerta de entrada, que era el aplicativo del certificado PYME? Bueno, te cuento cómo está la situación. El 30 de abril vencían los certificados PYME del mes de diciembre. O sea, los cierres de diciembre tenían su certificado vigente que vencía el 30 de abril. Con muy buen tino, se prorrogó por un mes la vigencia. Pero ¿qué sucede? Ahora cuando vos te encontrás para renovar esos certificados, te encontrás que cada año el sistema hace validación de temas formales, como decirte una declaración jurada informativa de Citicompras, Citiventas, para que tengas la idea de lo que estamos hablando, donde siempre te falta algo. Entonces, la pyme, ¿qué siente? La pyme que estuvo certificada y que le está por vencer su certificado el 31 de mayo, siente que cada año se le hacen más controles para tener el nuevo certificado. Y realmente debiera ser al revés. El checklist debiera ser muy sencillo, muy simple, porque después decimos que el 40% está certificado. Además, nosotros escuchamos un montón de estadísticas, acá vos también las habrás escuchado, Facundo, del Ministerio de Producción, que dice, son muy pocas las certificadas y cada vez son menos. Pero cada vez son menos porque el sistema opera como una barrera de entrada. Claro, entonces, si vos cada vez le pones más requisitos y le pedís hasta la presentación de un balance, que es algo formal, y no va al quid de la cuestión, porque acá lo que debiéramos mirar es lo que decía la norma base, que tenías que tener presentadas tus últimas 12 declaraciones juradas de IVA, tu última declaración jurada de ganancias, si querés. Y para de contar, porque si le vamos a pedir lo mismo que una multinacional, nadie va a tener el certificado PYME. Entonces cada vez las dejamos más excluidas de los pocos beneficios que tienen hoy.
como ser el pago de IVA diferido 90 días, o descontar algún cheque en bolsa donde necesito el certificado también. Entonces, realmente estás en una disyuntiva compleja, porque la pyme tiene que dejar de hacer lo que necesita hacer, que es importante para ocuparse de estos temas urgentes, como es renovar el certificado que vence el 31 de mayo. Sí, que debiera ser simple. Debiera ser un clic. Yo debería, si estuve certificada el año anterior y no tuve un inconveniente, que me haya impedido presentar mis cosas y cumplir, digamos, por algún avatar de la realidad que me llevó puesto, yo debiera poder renovar todos los años. Esto debería ser como la renovación de un registro. Sí, si vos estás bien y no tenés ninguna complicación y no tenés ninguna situación excepcional, vos deberías recertificar todos los años. Es más fácil la renovación que la otorgación. Y pareciera que no. Claro. Entonces, eso es lo que creo que me parece que en pos de que la pyme pueda certificarse, hay que facilitarle las cosas. Porque si no, realmente es muy difícil. Es muy difícil porque el sistema mismo opera como una barrera de entrada y te pone impedimentos para que vos puedas seguir estando dentro ¿De qué crees que depende, Silvia, eso? Para mí depende de un tema de cómo está armada la plataforma, porque como producción no tiene una plataforma propia, vamos a la plataforma de AFIP. Entonces la plataforma de AFIP es la misma para todos, sea una pyme muy chiquitita o una multinacional gigante. Y yo creo que ahí hay que desmarcar estos controles que se hacen y poner un control específico para las pymes, con menos controles de entrada, donde yo pueda renovar en base a 5 o 6 cosas que le mire todos los años a esas pymes para que estén en línea, prolijas, pero no le puedo pedir un Citicompras que lo único que hace es facilitarle al fisco la actividad de fiscalización, porque eso no es algo que la pyme no debiera ser impedimento para que pueda tener nuevamente el certificado. Claro, porque eso es, yo soy agente de información y tengo que cumplir, está claro. Si querés, mandame un requerimiento y dame, 20 días para que lo cumpla, o un plazo legal, pero no me hagas que no sea pueda... requisito y no sea requisito para sí. no poder obtener el certificado, porque es realmente otra de las cosas, ¿no? Estas que mencionamos recién, dentro de lo que es el ámbito, con la cantidad de cosas que tiene que tener tal vez una pyme, no sé decir unipersonal, pero de pocos, encima sumarle un problema más. Es que trabajás, realmente vos tenés una persona, está comprobado en promedio, una persona trabajando casi exclusivamente en una pyme de tamaño medio para el Estado. O sea, es lo que hablábamos antes del costo parafiscal que tienen las pymes. Exactamente. Y ese costo debiera estar afectado en las cosas importantes para esa pyme, para que pueda seguir vendiendo, para que pueda seguir mejorando sus procesos, y no para dar cumplimiento a obligaciones fiscales que entiendo que hay que cumplir y que son mandatorias, pero que no pueden ser una traba permanente para obtener beneficios y poder seguir ayudando a este sector que lo necesita. Básicamente para crecer y no para subsistir, digamos. Exactamente. Sería como la clave. Es que si no, en la diaria estás luchando contra el molino de viento y nunca salís a flote, porque lo que siente el empresario, un poco nosotros transmitido por lo que nos dicen en las reuniones numerosas que tenemos con ellos, es muy difícil. Realmente se hace muy cuesta arriba. Y más en contextos como estos, donde vos, tenés vedados un montón de canales de financiamiento que tenías, un sistema de tasas que va a seguir alto todo el año, por lo que se dice, y variables económicas que no te ayudan. Sí. Entonces, en un año como este, realmente es complejo. Sí. En cuanto al financiamiento que hablabas antes, los puntos claves dijiste son FONDEP. Sí, hoy tenés, lo ideal sería que toda pyme que esté certificada, porque acá sí hay que tratar de obtener el certificado pyme, acuda a una SGR, donde a través de una sociedad de bolsa, donde tengo abierta una cuenta comitente y pueda operar en lo que es descuento de cheques a través del FONDEP, que es el fondo de garantía creado por las aseguradoras, que con tasas del 43% hoy están descontando cheques, o a través de cheques avalados en SGR, que diría que el mayor volumen va por ahí, porque el sistema de FONDEP tiene un cupo chico, entonces por pyme no es tanta cantidad de dinero, pero hoy con un cheque avalado en bolsa puedes estar en tasas del 44 o 45%, que frente a las que tenés en el mercado del 70%, y te aparecen tasas baratas, ¿no? Con la inflación que vas a tener también me parece que, no sé si serán negativas, pero están por ahí, más o menos empatando con la inflación. Tenemos acá el manual para la pyme, que nos acercaste muy gentilmente, Silvia, que ustedes mismos desarrollaron. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esta gestión, ahí, de SMS? El manual para la pyme está escrito por profesionales. Nosotros, SMS se inscribió como empresa editorial.
está armado por profesionales y escrito en terminología práctica y sencilla, ¿sí? Para que el empresario pyme pueda abordar las 12 misiones que tenemos nosotros desde Misión Pyme para la gestión del negocio, donde pueda ver un poquito de costos, un poquito de estrategia empresarial, un poquito de financiamiento, la parte fiscal, y ver también en aquella pequeña pyme tal vez que está, digamos, transitando sus primeros pasos, cómo reordenar el negocio y qué consultoría necesitaría justamente para que lo acompañe en las distintas instancias, ¿sí? Porque como toda pyme, bueno, tiene momentos obviamente donde necesita crecer y otros momentos donde necesita ordenarse o atender a la gestión. Bueno, un poco el manual lo que aborda es esa problemática, la problemática del negocio pyme, y está apuntado especialmente para que el empresario entienda en un lenguaje sencillo todas las áreas que atraviesan el negocio, con una visión 360, ¿sí? Excelente. Te lo dejamos para compartir y es más, sí. Les comenté también que voy a dejar una caja acá a disposición en Radiocámara por si alguna pyme se quiere acercar y buscar su ejemplar, lo vamos a dejar a disposición también. Excelente, Silvia. Bueno, como siempre, gracias por el presente, por venir, por conversar. Favor, quedamos a disposición y esperemos que, bueno, las condiciones, como siempre, mejoren y, bueno, y mientras tanto, hacer lo posible para seguir adelante y aprovechar todos los beneficios que existan, aunque sean pocos, pero para poder atravesar la realidad, ¿no? Sí, claro que sí. Y seguir a flote. Muchísimas gracias. No, por Facu. favor, gracias a También ustedes. gracias a vos. Facundo, por invitarme y a disposición. Muchas Nos gracias. vemos seguramente en un La tiempo próxima. no muy lejano. Muy bien. Esperemos con mejores novedades. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Bueno, Silvia. gracias. Hacemos un pequeño impasse y nos vamos para España para conversar con el profesor Sebastián Orrego.